En la siguiente presentación revisaremos qué es la estadística. Antes de comenzar, quisiera que ustedes pudieran reflexionar un poco y pudieran pensar qué entienden por estadística y si conocen su clasificación. Si es así, pues bueno, tenemos un buen avance. En la siguiente presentación revisaremos las definiciones de estadística, su clasificación y las funciones que tiene la estadística descriptiva en investigación. ¿Qué es la estadística? Bueno, es una herramienta que proporciona el conjunto de técnicas para recolectar, organizar, analizar e interpretar datos, los cuales pueden ser utilizados para inferir sobre una población o para predecir el comportamiento de algún fenómeno. Entonces, si nos damos cuenta, hay 4 palabras muy importantes en esta presentación, que estadística significa, es todo un conjunto de técnicas que nos ayudan a recolectar, a organizar, a analizar e interpretar los datos. Muchas veces interpretamos a la estadística solamente como la matemática o lo que hacemos para poder tener un resultado, pero no es eso, sino que implica desde recolectar los datos, organizarlos, analizarlos y por supuesto ya cuando los tenemos, pues poder interpretarlos de manera correcta. La estadística se clasifica en 2 grandes ramas, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Vamos a revisar la definición de cada una de ellas y vamos a ahondar un poquito más en la descriptiva porque realmente es la que nosotros vamos a estar trabajando. La estadística inferencial está definida por un conjunto de técnicas mediante las cuales se hacen generalizaciones o se toman decisiones en base a información parcial obtenida mediante técnicas descriptivas. Entonces, la estadística inferencial es una segunda parte o es lo que viene después de la estadística descriptiva. A partir de ella nosotros podemos hacer generalizaciones sobre algún fenómeno, es decir, si tenemos una muestra y aplicamos un instrumento o hacemos una medición en esta muestra significativa, podemos generalizar a la población, es decir, que por supuesto si de esta muestra se demostró esta circunstancia, la población es lo más seguro que también lo tenga. Vamos entonces a enfocarnos un poquito a la estadística descriptiva. Y lo primero que necesitamos saber, pues bueno, ¿qué es estadística descriptiva? Es la rama de la estadística encargada de organizar, condensar y presentar los datos en tablas y gráficos y del cálculo de las medidas numéricas que permitan estudiar los aspectos más importantes de los datos. Si nos damos cuenta, es una primera parte de la estadística, en donde ya tenemos recolectados los datos y ahora requerimos organizarlos, condensarlos y presentarlos de una manera amigable para el lector. No es lo mismo si yo les pongo a ustedes en esta presentación 50 números a que si lo pongo en una gráfica definido por categorías que sea más amigable y que sea más entendible. Entonces, de esto se encarga la estadística descriptiva. ¿Para qué nos sirve o cuáles son las funciones de la estadística descriptiva? Bueno, nos permite organizar, clasificar, resumir y representar información. Incluye las tablas, representación y descripción de datos y pueden ser variables numéricas o categóricas. Esto es muy importante porque si ustedes recuerdan el nivel de medición de las variables, pues bueno, las variables categóricas es muy difícil hacer números con ella porque realmente solamente estamos clasificando. Entonces para esto también nos ayuda la estadística descriptiva. Una variable categórica como puede ser por ejemplo el sexo, hombre o mujer, lo podemos presentar en una gráfica, tanto porcentaje mujeres, tanto porcentaje hombre. Otra de las funciones de la estadística descriptiva es que nos proporciona herramientas para organizar, simplificar y resumir la información básica a partir de un conjunto de datos que de otra forma sería poco manejable, que es un poquito lo que les mencionaba sobre cómo nosotros podemos resumir y poner dentro de nuestra representación de datos algo que sea mucho más amigable para el lector, es decir, no solamente los datos en sí en bruto o los números en bruto, sino más bien resumirlos y simplificarlos para que los puedan entender. Otra función es que es la primera tarea a realizar en el análisis de los datos de cualquier investigación. Cuando nosotros estamos realizando investigación y tenemos ya nuestro conjunto de datos, siempre realizamos estadística descriptiva. Siempre tenemos frecuencias, un número de cuántos participantes fueron, cuántas mujeres fueron, cuántos hombres fueron,
O si estamos trabajando con materiales, qué tipo de material fue, bajo qué temperatura se dio, siempre estamos describiendo los datos. Permite describir a los sujetos de la muestra, organizar las categorías, los valores o puntuaciones obtenidos para cada variable. ¿Por qué es tan importante estudiar o por qué es tan importante la estadística inferencial, más bien la descriptiva? Lo más importante no está en lo que la muestra nos dice sobre sus miembros, sino en cómo hacer inferencias sobre los miembros de la población que no fueron incluidos en la muestra. Esta es una parte muy importante para la cual nos ayuda la estadística. Nosotros solamente estamos midiendo un pedazo, una parte, una muestra, una representación de todo el universo que nosotros tenemos. Y lo más importante de la estadística es que nos permite llegar a generalizaciones, es decir, saber que no solamente en esta muestra se está presentando este fenómeno, sino que en general en toda la población este fenómeno puede estar presentado. Es por ello la importancia de su estudio. ¿Quieren ahondar un poco más en lo que es la estadística? Les dejo un par de referencias, pueden ahí encontrar más información.